Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy. Y hoy vamos a hablar sobre una de mis grandes pasiones, el café. Y nos acompaña Alex Elizondo. Él es barista capacitador de la empresa Brit. Para aquellos que son de otro país, bueno, probablemente tengan una tienda Brit en su país también. Brit se especializa en productos de café y de chocolate. Entonces vamos a hablar sobre el tema del café desde varias perspectivas. Uno tiene que ver con la parte técnica del café, pero también vamos a conversar un poco sobre los beneficios en salud del café, una bebida que a muchos apasiona y que prácticamente puede ser la bebida más consumida en el planeta, si no me equivoco. Alex, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Donald? Un gusto para mí el compartir con usted y todos sus escuchas y que nos están viendo y también. Los que nos ven también, sí. Sí. Por supuesto, más bien muchas gracias, muy complacidos, no solo mi persona, sino también Café Brit, que cuente con nosotros en esta oportunidad. Claro que sí. Tal vez podemos empezar por cuestiones técnicas del café. ¿Cuáles son los diferentes tipos o formas de preparar un café? Yo, con mi conocimiento muy vago en el tema, puedo pensar en el espresso, puedo pensar en el americano, pero ¿qué nos puedes contar al respecto? Claro. Bueno, principalmente hay dos formas de preparar café, ¿verdad? Unos son con métodos de presión y otros son, pasando agua a presión a través del café y otros es pasando el agua por la gravedad a través del café. Okay. Básicamente, los métodos de presión, el que se acaba de mencionar, el espresso, es uno de ellos, ¿verdad? Que es muy, muy conocido a nivel mundial, que fue originado en Italia ya hace bastantes años. Pero y la forma correcta de escribir espresso, ¿cómo es? Porque uno lo ve de todas formas. Okay. Según la procedencia de Italia. Sí, es ESPRESSO. Ah, ok, con doble S. Sin X. Sin X y con doble S. Con okay, doble perfecto. S al final, sí. Esa es una, ¿verdad? Por el método de presión. Y luego también tenemos métodos de café filtrado, ¿verdad? Por gravedad, como lo son, por ejemplo, un coffee maker, ¿verdad? Un coffee maker, la prensa francesa, o en Costa Rica el típico chorreador, ¿verdad? Okay. Esos serían métodos de presión, que son como los métodos más utilizados y sobre todo también utilizados a nivel de las casas. Ok, perfecto. Vieras que con unos amigos tomamos un curso de whisky y entonces el capacitador sobre el tema del whisky, yo no soy bebedor de whisky, simplemente por cultura general quise llevarlo, y él decía, la mejor forma de tomar whisky es la que a usted le guste. ¿Cómo es el tema del café? Porque me imagino que los diferentes procesos logran generar diferencias inclusive en un mismo tipo de café, ¿verdad? No es lo mismo si yo tomo un café marca X con características de una zona específica y pasarlo por la máquina de expreso que si lo paso por chorreado por gravedad o prensa francesa. ¿Estoy equivocado o anda por ahí? No, está correcto, sí. De hecho, eso también es algo que yo digo cuando alguien me pregunta que cómo es la manera correcta o cuál es la mejor forma para tomar café. En el fondo se traduce también a que, pues, de la manera que a usted le guste. Okay. Porque hay muchas variables, ¿verdad? Como usted mencionaba, ¿verdad? Que un mismo café, por ejemplo, preparado de la forma en café expreso, va a saber diferente que si se prepara en una prensa francesa. Entonces, pero no a todas las personas, por ejemplo, les gusta el café expreso porque es un café muy fuerte, ¿verdad? Un sabor muy intenso. Entonces, tal vez esa manera no les va a gustar. Entonces, pero tal vez en prensa francesa sí. Okay. Entonces, en el fondo, la manera correcta sería, pues, de la manera en que a usted le guste. Okay. Eso sí, ¿verdad? Haciendo algunas salvedades. Por ejemplo, obviamente, el café como tal, sería conveniente no agregarle ningún tipo de aditivo, ¿verdad? Entiéndase, por ejemplo, azúcar o leche o algún otro tipo de sustancia para obviamente poder descubrir y apreciar las características que este café tiene, por ejemplo, en aroma, en sabor, en cuerpo, etc. Okay. Eso sería lo ideal. Pero en el fondo, si a una persona la manera en la cual disfruta una taza de café es con mucha leche y mucho azúcar, pues, ¿verdad? Pues Pues así sea, ¿verdad? Sí, pero así sea. Sí, claro. Pero obviamente, si quiere apreciar más las características de ese café, lo ideal sería que no le agregue ningún tipo de azúcar ni ningún tipo de otro ingrediente, ¿verdad? Para que pues, pueda apreciar más esas características. De hecho, esa es la manera correcta en la cual se hace una cata de café, digamos, una prueba, cuando se hacen los diferentes análisis.
El café nada más se le agrega agua caliente y listo, eso es todo. Ok. Ok, países productores de café, Costa Rica es uno de esos grandes países, o más bien de esos pequeños países, pero que producimos una gran cantidad de café. ¿Es realmente apreciado el café de Costa Rica a nivel mundial como algo de, tal vez con una marca de origen que sea ya identificada en otros lugares? Sí, de hecho, bueno, nuestros abuelos y tatarabuelos tuvieron una visión, ¿verdad? Que fue el que ellos sabían que Costa Rica no iba a poder ser un país productor de cantidad, ¿verdad? Porque primeramente por nuestro tamaño, ¿verdad? Somos un país muy pequeño. Y aparte de eso también las zonas para producción de café aptas son muy pequeñas, ¿verdad? Okay. Entonces estamos ahí en desventaja con otros países como por ejemplo, bueno, aquí país muy cerca Colombia, ¿verdad? Que es uno de los principales productores a nivel mundial y de otros más. Entonces ellos se evocaron a que Costa Rica fuera reconocido a nivel internacional no como un país productor de cantidad, sino de calidad, ¿verdad? Lo cual eso hasta el día de hoy tiene esa marca Costa Rica de un país de productor de café de calidad. Y gracias a Dios los productores, ¿verdad? También se han asociado, por decirlo así, en esa misma línea y actualmente los productores tienen unos estándares de calidad muy, muy altos, ¿verdad? En sus fincas. Entonces la calidad se ha pues dimensionado tanto en la cual Costa Rica actualmente a nivel internacional su posicionamiento es como un país productor de alta calidad de café en los mercados en los cuales son más exigentes y que obviamente pues pagan mucho dinero por una buena taza de café. Sí, claro, recuerdo de hecho 2015, 2016, tal vez una noticia que leí en donde un quintal, y ahora nos puedes explicar bien la parte técnica de peso, etcétera, se había vendido por $5,900 en una subasta. Creo que fue un grupo japonés, si no me equivoco. ¿Recuerdas ese evento? Sí, ¿Cómo claro, fue? claro. Bueno, en realidad el récord lo tiene una familia de Santa María de Dota, que el quintal se vendió en $30,000. $30,000. Sí, eso fue, si mal no recuerdo, fue en el año 2018. Ok, sí, recuerdo que después hubo otro. Exacto. Y después creo que hubo otro de $110,000, creo que un geisha panameño, sí, ¿cierto? Correcto. Por ahí. Sí, bueno, este tema de estos precios de café, ¿verdad? Tan altos en café de especialidad, se da dentro del marco de una competencia, pues básicamente es una competencia que se llama la Taza de la Excelencia. Okay. Esa organización, ellos organizan pues un curso, ¿verdad? En donde pues, los cafés de los diferentes países se pasan por una serie de evaluaciones, ¿verdad? Por una serie de pruebas en donde diferentes expertos de diferentes países los catan, los analizan y pues dan diferentes puntuaciones. Entonces los cafés de los ganadores, ¿verdad? Los de los primeros puestos, luego pasan a una subasta, ¿verdad? Internacional, en donde empresas de diferentes países pues hacen puja ahí para poder comprar esos cafés. Y pues Costa Rica ha tenido la dicha, digamos, pero obviamente es algo ganado, ¿verdad? No es algo que es de la noche a la mañana, en donde los cafés son muy apreciados y obviamente hay empresas en donde pues han pagado bastante dinero. Entonces ya la Taza de la Excelencia tiene bastantes años. Entonces los primeros años que se dio, pues sí, obviamente hablar de miles de dólares por un quintal, ¿verdad? ¿Cuánto es un quintal? Son 46 kilos de café. 46 kilos. Eso varía un poquillo ahí de diferente, pero en Costa Rica son 46 kilos. ¿Y eso es en grano en oro? Correcto, sí, en café verde, que se le llama. No es el café verde en fruta, ¿verdad? Porque obviamente el café antes de madurar es de color verde, sino café verde ya procesado. Y el café verde es básicamente cuando está en el punto antes del tostado. Del tostado. Ajá, ese es el café. Y en Costa Rica se llama café oro. ¿Y usted sabe por qué, Donald? No. Bueno, porque para nuestros abuelos, ¿verdad? Que producían café, eso era como oro, ¿verdad? Porque era el fruto de su sustento. Y no solo para ellos, sino también para Costa Rica como tal. Claro. Porque el café siempre ha sido un producto de exportación muy, muy importante. Entonces, por eso es que se le empezó a llamar café en oro, porque era como haciendo una analogía, una relación, ¿verdad? A que pues eso era como oro, o sea, que era mucho dinero, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es algo solo en Costa Rica, que le llamamos café en oro. Bueno. ¿Verdad? Pero es en realidad café verde, que es en el punto antes del tostado. Marca país. Correcto, sí. Mira, y contanos un poco sobre alturas, entre qué altura y qué altura crece el café, o el café puede crecer en cualquier lugar. Se necesita que sea una temperatura más fría, más caliente.
y también, dependiendo de la altura, se generan diferentes concentraciones de cafeína en el grano. Uh-huh. Sí, bueno, el café, ¿verdad? Bueno, primeramente es una planta que es una planta tropical, ¿verdad? Es completamente tropical. Entonces, por ejemplo, en América, para situarnos en el continente americano, lo podemos encontrar desde la parte sur de México, uh-huh, ¿verdad? Más o menos como desde la parte sur, obviamente todo Centroamérica, todos los primeros países de Sudamérica y más o menos como hasta la mitad de Brasil, okay, en Sudamérica. Entonces ahí cubrimos una parte de Brasil, también Perú, Bolivia, etcétera. Ya luego de eso es básicamente lo que es el trópico, ¿verdad? Mientras entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Uh-huh. Fuera de esa zona, de lo que es el trópico, obviamente ya están las 4 estaciones marcadas y entonces cuando es invierno es muy frío y obviamente la planta no lo va a soportar. Entonces, partiendo de eso, tenemos más de 50 variedades de café, especies en el mundo, ¿verdad? Entonces, dos de las más conocidas son la variedad robusta y la variedad arábica. Okay. Un detalle, en Costa Rica por ahí solamente se puede plantar la variedad arábica. Y la razón es por la que es la de mejor calidad y por ende se obtienen mejores precios en el mercado. Okay. Eso también fue parte de la visión de nuestros abuelos, ¿verdad? Que hicieron una ley en donde solamente se podía plantar arábica para que, pues, obviamente lo poquito que produjéramos ya se iba a tener un sello de que era de buena calidad. Eso me interesa. Creí que decías solamente se puede plantar arábica por condiciones climáticas. No, es por ley. Por ley. Uh-huh. Sí, por ley. Porque hay un detalle. Por ejemplo, digamos, la planta de la robusta, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una planta que es robusta, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, es mucho más alta que la planta arábica. Okay. Tiene más altura. Y la planta es mucho más resistente a enfermedades, a las condiciones climáticas. Entonces, la variedad robusta se puede plantar cerca de las zonas costeras, o sea, en zonas bajas, uh-huh, zonas más calientes, ¿verdad? Pero, entonces, por ejemplo, usted, por decir algo, en Costa Rica usted podría tener café, digamos, zonas como de Limón, zonas de Guanacaste, ¿verdad? Porque son zonas calientes, no hay problema. Pero ahí no se puede obtener la planta arábica, uh-huh, porque las condiciones óptimas de la planta arábica son por encima de los 1,200 metros, okay, hasta más o menos los 1,800, 2,000 metros. Okay. Eso no quiere decir que ella no sobreviva o no produzca en menores alturas. Puede sobrevivir en 800, 900 metros. Pero ahí el tema es que la calidad se va a ver comprometida, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, la variedad de arábica, algo muy, muy importante es el tema, bueno, de la altura, porque ahí hay varias condiciones que se van a tener bien, que son el clima, los suelos y la cantidad de agua, ¿verdad? De lluvia y sol, okay, que hace durante el año. Okay. Entonces, con esas condiciones vamos a tener un grano de muy, muy buena calidad. Uh-huh. Por eso es que en Costa Rica, pues las mejores zonas de producción son de las que están sobre los 1,200 metros de altura, que están muy, muy definidas ya en nuestro país y que son zonas muy, muy cafetaleras, como por ejemplo la zona de Los Santos. Ok. Entonces, para entenderlo bien, si alguien decidiera cultivar geisha o robusta, no puede comercializarlo por ley. Bueno, geisha no hay problema porque geisha es parte de arábica. Ah, ok. Sí. Ajá. Okay. La robusta sí no. Sí, no. Aunque, bueno, en algún momento, hace unos años, se dio una situación de que se dio si mal no recuerdo, creo que fue un decreto en donde se permitía la plantación de café robusta en Costa Rica, okay, ¿verdad? Pero sinceramente, bueno, en ese tema no estoy como muy empapado, okay, y no sé si ya alguien lo estará haciendo, ¿verdad? Okay. Pero sí, obviamente sería como para producir café de una forma muy comercial, ¿verdad? No sería para producir café de calidad. Okay. Eso sí, no entraría en esa forma, porque de hecho a nivel internacional también el café robusta, ¿verdad? No es un café que sea como apreciado, ¿verdad? Y entonces pues no se obtienen buenos precios. Ok, entiendo. La idea de eso era pues poder aprovechar áreas, ¿verdad? Que no están tal vez en uso o darles otro uso, ¿verdad? Yeah. Y también para poder contrarrestar un poco la demanda del café interno, que pues lamentablemente ya en Costa Rica no se produce todo lo que consumimos. Entonces hay una parte del café que se tiene que importar. Entonces, sobre todo para el consumo nacional, ¿verdad? Sí, obviamente. Y entonces, ¿por qué? Porque, claro, obviamente los productores están evocados a calidad, ¿verdad? Porque ellos obviamente van a obtener mejores precios, ¿verdad? Por sus cafés. Entonces, eso ha generado que haya un desabastecimiento a nivel del mercado nacional, porque obviamente no todo el mundo va a comprar esos cafés de especialidad.
Entonces se ha tenido que recurrir a eso para poder suplir la demanda interna. Ok. ¿Qué país o qué países son los principales compradores de café de calidad ahora de este que se produce acá en Costa Rica? De café de especialidad. Correcto. De Sí, especialidad. bueno, tenemos que principalmente países de Europa, ¿verdad? Estados Unidos y también muchos los asiáticos, países asiáticos como Japón, Corea, ¿verdad? Esos países, pues obviamente, ellos premian mucho lo que es la exclusividad, ¿verdad? La exclusividad, o sea, tener un producto único. Okay. Entonces ellos pues andan en busca de esos tipos de café, ¿verdad? Yo tuve una experiencia con un señor aquí en la zona de Tres Ríos, ¿verdad? Que es una zona de producción muy buena. Y entonces andábamos en una gira. Yo andaba con unos colegas de Sudamérica y entonces fuimos ahí a la finca de él. Y entonces él nos comentó que él estaba en negociaciones con una empresa de Japón, ¿verdad? Para vender su café directamente. Y resulta ser que entonces los de allá lo contactaron para que él un día fuera a la finca y cuando él estaba en la finca lo llamaran. Entonces él lo llamaron, hicieron una videollamada, le pidieron coordenadas del lugar, le pidieron fotos, como mucha información, digamos, físicamente del lugar. Y bueno, él la envió. Resulta ser que al tiempo los señores vinieron a conocer la finca y entonces le dijeron que lo llevara a la finca de él. Entonces él los llevó a la finca. Entonces los señores con un GPS estaban verificando que ¿verdad? La información que le había dado y las fotografías, todo coincidiera exactamente con lo que les había pasado. O sea, ellos querían verificar exactamente que el lugar. Y eso es porque todo eso ellos, digamos, lo venden, ¿verdad? Todo eso vende en el sentido de que le crean una historia. Exactamente, ¿verdad? Y entonces ellos pueden corroborar efectivamente que la taza de café que van a vender viene específicamente de un lugar que se llama Tres Ríos, allá a 1.600, 1.700 metros, ¿verdad? De altura. Y entonces todo eso es el contexto que tiene un café de especialidad, ¿verdad? Qué interesante. No es solamente venderlo como tal, sino que también ellos todo eso lo corroboran, porque obviamente hay mucho dinero de por medio, ¿verdad? Claro. Y sobre todo también un prestigio de ellos ante otras empresas en el mercado de ellos que también pues venden productos similares. Sí, ok, entiendo. ¿Hay diferencia en la concentración de cafeína en un arábica dependiendo de la altura? Sí, claro, eso puede existir y también un poco también en la forma tal vez nos vamos a adelantar un poquito, pero también en la parte del tostado. Okay. Pero hay un detalle que es que la cafeína, el grano de café la pierde con la temperatura. Okay. ¿Verdad? Entonces obviamente para alcanzar un mayor tostado se ocupa más tiempo, entonces también un grano de café que esté más tostado que otro tiene menos cafeína que el que está menos tostado. Ok, y estandarizado, no sé, se me ocurre decirlo, podríamos decir que un café de 1.300 metros tiene más o menos cafeína que un café de 1.800 metros o no necesariamente. No necesariamente. No. Sí. Digamos, tal vez ahí no hay tanta variación porque son condiciones en el fondo pues bastante similares, ¿verdad? Tal vez sí lo habría con una comparación tal vez como con variedades, ¿verdad? Hubo una zona geográfica completamente diferente. Ya, entendido. Contanos y llévanos a través de un viaje de cómo es el momento en que el café está en la planta al momento en que lo tenemos servido en nuestra taza. En la taza. ¿Qué pasa en todo ese proceso? ¿Cuáles son los diferentes actores en todo este mecanismo para poder tenerlo finalmente como un producto servido en casa? Bueno, en primera instancia, ¿verdad? En realidad, bueno, el café es una fruta, ¿verdad? Pero pues no tiene, como le dice uno, mucha carnita, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo, una naranja, ¿verdad? Que pues tiene las semillas y luego tiene alrededor un montón de jugos y otras cosas. El café no, ¿verdad? El café es solo la semilla. Luego el mucílago, que es como una mielcita, ¿verdad? Una babita, y luego está la cáscara. En el caso del café, entonces, lo que se aprovecha como tal es la semilla, ¿verdad? Pero sí, el café es una fruta. Bueno, esta semilla se puede procesar, ¿verdad? O se puede obtener para obtener nuevas plantas. Entonces, una vez que la semilla se planta, más o menos como al año, ¿verdad? Vamos a tener una planta que es más o menos como de unos 50 centímetros. Esa planta ya se lleva al lugar definitivo. Antes de eso, la planta está en un almácigo,
¿verdad? En este almácigo la planta básicamente está sembrada en bolsas, ¿verdad? O en algún tipo de recipiente para poder seleccionar las plantas mejores. Debido a que una vez que la planta se lleve a la plantación definitiva, va a estar 20, 25 hasta 30 años de vida. La planta puede vivir más tiempo, pero en ese momento es donde ya empieza la curva de producción a descender y entonces ya no es rentable tenerla. Entonces, con ese almácigo se pueden descartar las plantas que no están aptas. ¿Por qué? Porque tal vez pues, no tienen un tamaño adecuado, no se ven que sean plantas que estén como saludables, o tal vez las hojas, del color de las hojas no es ese verde que se requiere, así verde intenso. Entonces, obviamente esas no se descartan. Después de ese año, la planta de café más o menos como a los 2 años más, 3 años, va a tener la primera producción, que va a ser muy baja, ¿verdad? Pero va a tener su primera producción. Y esa producción normalmente se descarta, o sea, no se recolecta. Pero la planta está muy, muy, muy joven todavía, ¿verdad? Entonces no es conveniente como pues, manipularla mucho. Luego de eso ya la frutita cae. Sí, se descarta, sí, se deja caer. Igual es muy, muy poquita. La planta igual va a tener si acaso 80 centímetros, 1 metro, no va a estar muy alta. La producción no va a ser de mucha cantidad. Luego de esto, ya vamos a tener en Costa Rica una producción por año, ¿verdad? Una producción por año, una cosecha, en donde toda se aprovecha, ¿verdad? Y pues obviamente hay que irla guardando durante el año para irla tostando, ¿verdad? El café, la mejor manera para guardarlo es, como usted mencionaba, en oro, ¿verdad? O sea, el café sin tostar, irlo tostando conforme se va requiriendo, porque una vez que el café está tostado es muy fácil que pierda sus propiedades, el aroma, el sabor. Entonces es mejor guardarlo café sin tostar y irlo tostando conforme se va ocupando, ¿verdad? Algo muy interesante antes de tener la fruta, ¿verdad? De tener el grano ya listo, es que es un proceso de 9 meses. Y perdona que te atraviese ahí, esa cosecha, el momento de recolección del café es ¿entre qué meses y qué meses? Ok, bueno, en Costa Rica, de hecho eso era lo que iba. En Costa Rica, nosotros tenemos las estaciones, ¿verdad? Seca y lluviosa muy marcadas. Entonces, en Costa Rica, más o menos como en los meses de marzo, abril, ¿verdad? Siempre tenemos unas lluvias ahí que empiezan a romper ahí el verano. Entonces, con esas lluvias, genera la floración del café, ¿verdad? La floración del café se produce por muy pocos días. Más o menos la flor del café dura de 4 a 5 días en la planta. Wow. De hecho, no es algo muy común ver un cafetal floreado. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted ve un cafetal floreado, si usted puede y tiene acceso al cafetal, entre al cafetal, o sea, tenga acceso a la planta y huela a la flor, porque la flor tiene un olor muy, muy particular, un olor a jazmín. De hecho, la flor se ha utilizado últimamente también para hacer pues, extractos de esencias, ¿verdad? Y se utiliza para diferentes cosas, ya tiene diferentes aplicaciones. Pero también es porque no es muy común ver un cafetal floreado, porque en Costa Rica solamente una vez al año y durante 5 días, ¿verdad? Entonces, tenemos la flor del café. La flor del café es hermafrodita, eso quiere decir que tiene los 2 sexos, o sea, no ocupa del viento, no ocupa de una... polinización. Exactamente, de una abeja, de algún insecto para que lo polinice. Entonces ella sola se poliniza y por eso es que vive tan poco, ¿verdad? Dios y la naturaleza son perfectos, por ende, ya la flor se poliniza sola y entonces ya la flor cae y ya empieza el proceso de desarrollo del fruto. Por eso también es que es muy interesante ver que las plantas de café casi siempre están llenas de granos, ¿verdad? Porque la polinización se da casi perfecta. Ahora bien, algunas veces sucede que también durante ese transcurso hay lluvias y eso provoca que la flor caiga, tal vez antes de que esté polinizada. Entonces ahí sí hay problemas porque tal vez la producción no va a ser tan alta como otros años. Porque una flor equivale a una frutita. A un grano. Un grano, Correcto. Entonces, ¿verdad? Después de esos 5 días, la flor se poliniza, entonces empieza el desarrollo del fruto. Estamos hablando que es de los meses de marzo a abril. En las zonas bajas, por ejemplo, en plantaciones de 800, 900 metros, la maduración del grano es más rápida. Entonces tenemos que ahí más o menos en los meses de octubre, noviembre, digamos de septiembre a noviembre se da la maduración del grano. Y entonces ahí se empieza a recolectar el grano. Pero ese grano no es de muy buena calidad, ¿verdad? Porque no estamos en las condiciones óptimas de producción de la planta, que es arriba de los 1200. Por el contrario, arriba de los 1200 metros, en esos meses todavía el fruto se está desarrollando. Está todavía de color verde, no está listo todavía. Y la situación que se genera es porque, y ese es el factor principal de calidad,
es que en las zonas altas, ¿verdad? De más de 1200 metros de altura, obviamente la temperatura es fría. Pues en el día es un clima muy agradable, ¿verdad? Muy, muy cálido, pero en la noche sí baja la temperatura. Aparte de eso también las condiciones de lluvia y sol durante el año, ¿verdad? Son muy buenas y entonces genera que la planta le cuesta un poco más desarrollar el grano, o sea, llevar el grano hasta a su maduración final. Eso va a generar varias cosas. Uno, va a generar un grano que sea más resistente, más duro, ¿verdad? Porque ese desarrollo es más lento. Entonces el grano como tal va a tener más densidad, va a ser más resistente. Otra cosa que va a tener es que va a ser de mayor tamaño, ¿verdad? Va a tener mayor volumen ese grano. Y otra cosa que también es que va a tener mayor concentración de aromas y de sabores y de las propiedades del café, ¿verdad? Por ese desarrollo tan lento y porque la planta ha tenido los desarrollos óptimas para desarrollar el grano. Entonces, en una plantación de altura más o menos le tarda unos 3 meses más a la planta desarrollar el grano. Entonces, tenemos que en las zonas altas la temporada de cosecha de café empieza en diciembre, está en enero y todavía en febrero se está recolectando café, ¿verdad? Porque la maduración es más lenta, pero obviamente es un grano de mejor calidad. Entonces, bueno, sean zonas altas o zonas bajas, ya el café ya en febrero, digamos que ya termina, y entonces empieza de nuevo el ciclo en marzo, abril, con esas otras lluvias que empiezan a caer. Digamos, la planta tiene 1 mes, 2 meses, más o menos ahí como de reposo, y esas lluvias otra vez como que la despiertan y va de nuevo el ciclo. ¿Verdad? Eso sería lo que es el ciclo del café. Ese café, bueno, ya cuando se recolecta, pues obviamente tiene que pasar por un proceso. Hay diferentes procesos. Hay, básicamente es un proceso que se llama proceso natural, ¿verdad? Proceso lavado y procesos miel. El proceso... Son 3 diferentes. Son 3 diferentes, opciones. Digamos, que son los que más utilizados. Eso es para secarlo. Ya para secarlo, exactamente, y dejar el grano en el punto en donde quede en café verde para la parte del tostado. El proceso más utilizado es el proceso de lavado, en el cual se le quita la cáscara del café, ¿verdad? Y se lava el mucílago, que es lo que es como una babita dulce que tiene. Totalmente, queda sin esos azúcares, ¿sí? Y se pone a secar. Y luego se le puede quitar el pergamino, que es una cascarita de color amarillo, y ya queda el granito listo para tostado. ¿Cómo se le quita eso? Con máquinas. Sí. Digamos, de hecho, en Costa Rica, bueno, el único proceso que es manual es la recolección. Todos los demás procesos ya son, pues, mecanizados, ¿verdad? Algunos, dependiendo del lugar, pues, tal vez no lo sean, pero en general son mecanizados. Tenemos entonces el lavado. El otro dijiste que es el natural. Natural. Ese es dejarle todo. Dejarle todo, sí. Y se pone al sol. ¿Perdón? Se pone al sol. Sí, se pone al sol. En algunos lugares son como en tipo como viveros. Viveros, tal vez para que no le pegue directamente el sol. ¿Y cuánto tiempo queda? Pues depende, va a depender de las condiciones del clima también, ¿verdad? Porque si es un lugar en donde permanece un poco soleado, no va a durar lo mismo que un lugar que haga más sol, por ejemplo, ¿verdad? Eso depende mucho de las condiciones del clima. También, por ejemplo, digamos, en el café lavado, ese café se seca al sol, ¿verdad? Porque obviamente pasa por medio de agua, es como se lava, como el proceso. Y también se queda en unas piletas de fermentación. Entonces, después de ese café tiene que pasar unos patios de secado, que son unos patios muy grandes donde el café se coloca y ahí se empieza a secar. Ese proceso puede durar 3 días, puede durar 5 días, pero también depende de las condiciones climáticas, porque no es lo mismo que esté el sol radiante a que esté, digamos, nublado y no pegue el sol directamente. ¿Y un natural? No se le quita nada. No se le quita nada. Queda la fruta con la cáscara. Todo, sí. Y luego ya eventualmente eso se va a quitar para dejar ya el granito. Obviamente eso hace diferentes sabores en el grano. ¿Verdad? Porque obviamente mantiene todas las características. ¿Y el miel? Y el miel es quitar la cáscara, pero no quitar el mucílago, sino que dejarlo. Y todo esto se seca al sol. Se seca también como en ese tipo como de viveros. ¿Verdad? También, Y de hecho se ponen se llaman camas africanas, que son como unas camas, digamos, largas, ¿verdad? Y esos tienen sedazos también para que haya ventilación y también se hace con ese tipo como de viveros. Igual ahí tiempo va a variar, ¿verdad? Porque no es lo mismo dejarlo secar más días o menos días, porque obviamente esas mieles, esos mieles naturales, mucílagos, van a generar algunos sabores diferentes en el grano. Entonces, dependiendo de lo que la persona quiera generar en el café, digamos, con diferentes sabores, diferentes cualidades, características, obviamente la cantidad de días va a variar. Pero esos básicamente son los 3 procesos. Te voy a hacer una pregunta
de algo que puede ser perfectamente que haya sido un defecto, pero lo he encontrado consistentemente en diferentes cafés que a mí en lo particular me llama mucho la atención su sabor. Estoy seguro que recordás aquellos días en donde todavía se tiraban las cáscaras en los ríos y se hacía ese olor a fermento fuerte. Ujú, ujú. Yo he probado cafés que tiran ese aroma. ¿Lo has identificado Ujú. también? Es Sí, un claro. fermento. Ujú. De ahí para atrás, ¿cuál de esos tres es el que produce? ¿Es el secado, el lavado, es el miel, es el natural? Ajá. ¿O no tiene nada que ver en ese paso en particular? Sí, sí, tiene que ver. Por Sí. ejemplo, digamos, en el lavado eso no va a estar presente, Ok. ¿verdad? Porque obviamente ya no tiene esas características, pero eso se puede presentar sobre todo en el natural, En el ¿verdad? natural. Sí, se pueden presentar algunas de esas percepciones que ha tenido. Ok, Ujú. y sí lo he detectado y a mí en lo particular me gusta mucho. Sí, exactamente. Ajá, ¿Ves? sí. Ese es un detalle. O sea, todas esas nuevas técnicas, esas nuevas formas han sido para buscar nuevos sabores, nuevas características, nuevas formas en donde cual se puede aprovechar más el café. Pero el Ujú. café es algo muy, muy amplio, ¿verdad? Ujú. Y una cosa bonita del café es que siempre hay algo nuevo, siempre hay cosas desarrollándose, siempre hay cosas pues que irrumpen en el mercado, Ujú. ¿verdad? Entonces, y obviamente eso es con el fin, pues obviamente de llevarle al consumidor pues cosas nuevas y diferentes para tomarlo. Entonces, vea que en su caso pues ha sido para bien, porque es Sí, una característica sí, que más me bien le ha encanta, gustado. pero me encanta. Luego, de miel, no sé, interpreto tal vez que al final, en el momento de uno tomar ese café, es un poco más dulce, ¿o no? Pues digamos, tal vez no dulce como Sí, ¿verdad? con azúcar. Con ¿no? azúcar, sí, Jamás. no. Pero, por ejemplo, digamos, es para encontrar otras tonalidades en el café. Ok. Por ejemplo, bueno, digamos, en la parte de la catación, ¿verdad? Que es también todo un mundo, hay muchísimos diferentes tipos de aromas y de sabores que se pueden percibir, ¿verdad? Entonces, con algunas técnicas, obviamente, se pueden realzar esas características, esas tonalidades, para que sean más perceptibles al consumidor. Okay. Entonces, por ejemplo, algunas de esas técnicas, digamos, pueden generar algunos sabores, como por ejemplo, que sepan a caramelo, ¿verdad? Uh-huh. O a chocolate, Uh-huh. o algunos a vainilla, a nueces, en fin, muchas otras. Okay. Entonces, no es que exactamente a usted el café le va a saber a caramelo como tal, sino que va a tener unas tonalidades a caramelo. Okay. Y entonces con esas diferentes técnicas esos se pueden percibir. Okay. ¿Verdad? ¿Y los mieles hay porcentajes del 25, 50, sí, exactamente. 25, 100%? Sí, de hecho, bueno, la palabra mucho que se usa es honey, ¿verdad? Okay. Que es miel en inglés. Ajá. Entonces, sí, ¿verdad? Algo muy importante es que no es que se le agrega miel, ¿verdad? Sino es la misma miel natural que el café tiene. Del mucílago. Del mucílago. Y correcto. Cuando hablamos de y se habla por porcentajes también. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces no es lo mismo dejarle la totalidad de esos azúcares naturales a descontarle un poco, ¿verdad? Okay. Entonces eso va mucho dependiendo de la persona, ¿verdad? Que lo está produciendo. Normalmente esos son cantidades pequeñas, son microlotes. Lotes, sí, correcto, son lotes, ¿verdad? Okay. Entonces con la experimentación, con la prueba, también con la experiencia tal vez de otras personas, entonces ellos van generando diferentes porcentajes que le dejan de esas mieles naturales para ir probando y ver cuál es el más apto para ese tipo de café. Okay. ¿Verdad? Porque todos los cafés tienen su propia personalidad en cuanto a, me refiero, digamos, a una zona de producción. Es más, inclusive hasta en una misma finca de café, el café no va a saber igual, ¿verdad? Tiene diferentes, vea algo así muy claro. Usted conoce Santa María de Ota, por ejemplo. Bueno, Santa María de Ota, uno llega del río y ve el pueblito en el fondo, ¿verdad? Y en la parte más plana, fondo hicieron la iglesia, la plaza, y la escuela y el bar. El comisariato, ¿verdad? Sí. Y el bar. Y el bar. Sí. Entonces, todo lo demás son puras montañas. ¿Okay? Y ahí donde está todo eso es verde, que es puro café sembrado. Entonces, por ejemplo, digamos, en una misma finca, supongamos que tenemos una finca que aquí está plana, pero aquí tenemos una montaña. Y el sol sale de este lado, ¿verdad? Entonces, claro, el sol no va a llegarle a una hora distinta a la parte que está a este lado que a la que está aquí en esta pendiente. Pero entonces la temperatura durante el día, si hacemos una estadística, no va a ser igual. Claro. ¿Verdad? Entonces ese café, el desarrollo del fruto de estas plantas se va a comportar diferente al de esta ladera, ¿verdad? Entonces, y eso es en un mismo lugar, en una finca. Entonces, de hecho, ahora los productores que están evocados a calidad,
ellos lo que hacen es que parten su finca en lotes, porque ellos saben que si lo mezclan todo, pueden echar a perder un café, unos granos de una cierta parte, en donde tal vez por las características de temperatura, de sol durante el día, pues pueden lograr sabores muy, muy especiales. Qué interesante. ¿Verdad? Entonces, por eso también normalmente, ahora, bueno, retomando un poquito lo de la tasa de la excelencia, normalmente esos lotes son muy pequeños, ¿verdad? Son lotes tal vez de 8 quintales, 10 quintales, 11 quintales, ¿verdad? Porque también, diga, esas fincas no son muy grandes, ¿verdad? Okay. Pero también, o sea, las condiciones de esa área determinada son pequeñas. Entonces, por eso esos lotes también son pequeños. Claro, eso, obviamente, a la hora de venderlos, los productores son como un premio, ¿verdad? Claro. Un buen premio, porque eso viene, ellos tienen muchos años de estar trabajando, ahora eso no es de hoy para mañana. Y también, obviamente, eso es normalmente en estos lugares también se da mucho de que son familias, ¿verdad? Donde han estado los abuelos, los padres, los hijos, y ahí siguen esa cadena, ¿verdad? Que va pasando de generación en generación. No solo el cafetal como tal, sino también lo más importante es toda la experiencia que han recolectado durante muchos, muchos años. Claro. Y en términos de precio, hay algunos que tengan una tendencia a ser mejor pagados en términos de este tipo de secado, sea el lavado, el natural o el miel, o no. Bueno, sí, los cafés mieles son muy apreciados, ¿verdad? Por ese tema, ¿verdad? De que pues dan unos sabores muy particulares, ¿verdad? Entonces, estos cafés, por lo general, y también otra cosa es que como son menos, digamos, lo que se produce, obviamente eso genera pues un tema más también valor de exclusividad, ¿verdad? Claro. Y entonces, por lo general, esos cafés tienden a ser un poco más altos en precio a la hora ya de comercializarlos. Ok. Lo tenemos ahora seco, en verde o con la cáscara, cuando es el caso del natural. ¿Qué sigue después de eso? Ok, después de eso sigue un proceso de selección, ¿verdad? Porque igualmente no todo el café, a pesar de que venga de una zona cafetalera con las condiciones óptimas, va a ser bueno. Puede ser que ese café en el mismo proceso se quiebre, ¿verdad? O tal vez tenga un tamaño menor, o la densidad no sea la correcta, qué sé yo. Entonces el café tiene que pasar por algunos análisis para determinar ¿verdad? Su tamaño, la densidad, ¿verdad? Todos esos detalles, y poder, si se quiere, también seleccionarlo un poco más, como para ir sacando lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y luego ya para pasar al proceso del tostado. Y perdón, ahí existen categorías de, no sé, he escuchado café de primera, café de segunda. ¿Es en esa parte donde se considera que un café es de primera o segunda o no es? Sí, bueno, por ejemplo, también eso depende mucho de entrada de dónde viene, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, un café que no sea café de altura, ya obviamente ya no es de primera. Sí, no es de primera, exactamente, ¿verdad? Entonces un café de primera siempre va a ser café de altura en primera instancia, pero como digo, dentro del café de altura también hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, digamos, algo muy importante es la parte del tostado, ¿verdad? De hecho, hay diferentes, en todo el proceso de producción hay diferentes puntos críticos, ¿verdad? Uno de ellos es la parte de la recolección, que efectivamente cuando se recolecta el café, la persona que lo hace recolecta solo los cafés maduros, ¿verdad? Luego otro punto muy importante es un punto crítico, es la parte de la selección, ¿verdad? Y luego sigue la parte del tostado. Por ejemplo, digamos, a la hora de tostar café de buena calidad, lo que se requiere es que todos los granos sean o al menos tengan una densidad muy similar, que tengan un tamaño de café muy, muy, muy parejo, ¿verdad? Muy uniforme, para que en el proceso del tostado el café se tueste lo más parejo posible, porque eso va a generar un sabor también uniforme. O sea, no es lo mismo tener granos de café que estén con diferentes tostados, eso va a generar sabores que tal vez no son convenientes. Consistencias. Sí. Entonces, después de esa selección seguiría el tostado, ¿verdad? Que es un punto crítico. Igual, no todo el café se puede tostar igual. Para eso hay que hacer diferentes pruebas, diferentes tuestes, ¿verdad? Para determinar para un café determinado cuál es el con el que se comporta mejor, en el cual se le pueden extraer la mayor cantidad de aromas, de sabores, y etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener ese cuidado de que no todo el café se va a tostar igual. Todos tienen diferentes. Y por regla general, hay sabores que suelen ser más característicos en un café de tueste claro versus un café de tueste oscuro, hablando de acidez. ¿Cuáles son como esas características de sabor principales? ¿Acidez y cuáles son? Bueno, acidez, ¿verdad? También la parte del cuerpo. El cuerpo del café es, nosotros le llamamos al cuerpo, es la llenura que le genera en su paladar a la hora de tomar el café. Okay. Por ejemplo,
Un café de altura va a tener por lo general un buen cuerpo, porque por todas las características de sabor que tiene. Entonces, a la hora de probar ese café, usted lo que va a percibir en su paladar es que le llena todas sus papilas gustativas y que usted tiene ahí toda una mezcla de sabores y que eso va a perdurar un tiempo determinado. ¿Verdad? Eso sería un café de un buen cuerpo. Un café de un cuerpo que no sea tan bueno sería cuando usted lo prueba, usted prueba algunas cosas y todo eso rápidamente se pierde en su paladar. ¿Verdad? Entonces, eso sería un café que no es de un cuerpo, ¿verdad? Bueno. Entonces, eso también se busca en los cafés, ¿verdad? Pero los cafés de altura, por lo general, siempre son muy, muy regulares en eso. O sea, siempre dan un buen cuerpo, tienen buen aroma, buen sabor. ¿Y cuál es la tendencia ahora de tomar el café? ¿Es tueste claro, tueste medio, tueste oscuro? ¿O depende mucho de lo que ande buscando la persona? ¿Qué características diferentes da un tueste en relación a los otros? Bueno, un detalle sí es que, ¿verdad? Entre el café más se tueste, ¿verdad? Pues básicamente estamos como quemándolo, sí, cocinándolo, ¿verdad? El café. Entonces va a ir perdiendo cosas. Como le comenté hace un rato, una de las cosas que pierde el grano es la cafeína, ¿verdad? Por ejemplo, entre más tostado. Ahora bien, también va a perder otras cosas. Por ejemplo, acidez, ¿verdad? En los cafés menos tostados, de menos tueste, la acidez se va a percibir más. Y tal vez otras tonalidades que va a tener el grano. En cambio, en los cafés más tostados, la acidez tal vez no va a ser tan pronunciada, pero se le pueden realzar otros sabores, ¿verdad? Otras características que el café tenga. Entonces, eso va a depender mucho de las características del grano para ver cuál es el tueste adecuado, pero también a quién va dirigido, o sea, para quién va dirigido, porque, digamos, hay diferentes mercados, ¿verdad? Hay mercados en donde más bien ellos se evocan más a los tuestes más claros, ¿verdad? Como a tener esos cafés más sutiles, más ligeros, más livianos, ¿verdad? Al paladar, y tener ahí una mezcla de sabores, ¿verdad? Muy, muy, muy compleja. O también hay mercados en donde pues el café más bien se requiere que sea un poco más fuerte, ¿verdad? Una taza de café más intensa, ¿verdad? En donde lo que se quiere es un poco más de sabor fuerte, ¿verdad? Y lo que se quiere es una taza de café pues que a la hora de tomarla se sienta, por así decirlo. Y esos son los más oscuros. Más oscuros, correcto. El grado de tueste, si no me equivoco, está el francés y está el italiano. Esos son grados de tueste oscuro. ¿Cuál es? Sí, bueno, hay diferentes, en el café como todo, ¿verdad? Como dicen, cada maestro tiene su librillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, Estados Unidos, ¿verdad? Que es el principal consumidor de café a nivel mundial como país, tiene sus propias pautas, ¿verdad? Sus propias normas. Sí, como las libras versus los kilos. Exacto. ¿Verdad? Pero también, si vamos a Europa, también tenemos diferentes normas o escalas, ¿verdad? Algo muy interesante es que, bueno, en Italia, como ellos son los que generaron el café expreso, el método del café expreso, pues obviamente ellos tienen mucho la batuta en esa área, ¿verdad? Pero obviamente la parte del café ha ido creciendo mucho y han habido diferentes lugares, países o institutos en donde sacan nuevos estudios y pues ellos van también generando nuevas normas y pautas. Pero sí, en realidad no hay como una escala mundial, ¿verdad? Ni lamentablemente, digamos, en este momento hay como un órgano o un ente mundial que de todo lo del café no lo hay, sino hay es mucho por regiones, por zonas, por países. Se tuesta, se empaca y para considerar un café que no es viejo, ¿cuánto es el tiempo antes de comprarlo? Sí, lo que mencionó Donald del empacado es muy importante, ¿verdad? El café, una vez que está tostado, tiene 3 agentes naturales que van a ir en detrimento de su calidad. Uno es la luz, el oxígeno y la humedad. ¿Verdad? Entonces, la manera correcta para empacar el café una vez tostado sería algo que lo mantenga alejado de esos 3 elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay sellado al vacío, hay sellado con elementos como latas, por ejemplo, un tipo de lata de aluminio, y también, pues, o empaques que son de aluminio, ¿verdad? No necesariamente una lata, sino como una bolsa de aluminio. Algo muy importante es que, bueno, el café también, después de tostado, empiezan a salir algunos aromas, que son gases. Entonces, si no hay alguna manera en la cual esos... contenerlos o más bien dejarlos que salgan. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, bueno, en nuestra empresa nosotros tenemos una válvula de doble vía. Correcto.
¿verdad? Esa válvula se le coloca a los empaques y lo que va a generar es que puedan salir los aromas, los gases del interior, pero no ingresar el oxígeno, entonces el café no se va a oxidar. Y la bolsa es una bolsa pues normal, que es una bolsa de aluminio. De hecho tiene 3 capas, tiene plástico, aluminio y plástico. Entonces es la manera para poder conservar y que el café se mantenga hasta un año apto para el consumo. Un año apto. O sea, ese empaque garantiza que el café durante un año va a conservar sus características de sabor, de aroma y todo, ¿verdad? Porque él está, o sea, los agentes que le comenté no le van a afectar. Ok. Wow, este tema es verdaderamente interesante y se nos fue el tiempo, pero contanos algo de efectos que sepamos que hay sobre la salud del café. Sí, bueno, el café, ¿verdad? Sí, definitivamente es un producto, ¿verdad? Que afecta a la salud de diferentes maneras. En general, son más los efectos de beneficio que los que no lo son, ¿verdad? El principal agente que tiene el café es la cafeína, ¿verdad? La cafeína, bueno, descontando las personas que son alérgicos a la cafeína, porque también los hay, ¿verdad? En general, a la gran mayoría de las personas no nos afecta, ¿verdad? O sea, nos afecta algo muy poco. Igualmente, habrán personas que dicen, bueno, yo si me tomo una taza de café después de las 4 de la tarde no me da insomnio, ¿verdad? Como hay también las personas que dicen, más bien antes de yo de acostarme y dormir, más bien me tomo una tacita de café porque me relaja, ¿verdad? Pero en general el café para la mayoría de las personas no tiene efectos nocivos, ¿verdad? Más bien, ¿qué nos genera? Bueno, nos genera efectos como de mayor lucidez, ¿verdad? Porque nos mantiene alerta, ¿verdad? También el café, bueno, es considerado como un muy buen digestivo, ¿verdad? Porque pues la cafeína afecta ahí el sistema digestivo, entonces lo hace acelerar un poquito y entonces hace que la digestión sea más placentera. Pero también tiene otros beneficios, como por ejemplo aporta antioxidantes, ¿verdad? Al organismo, que obviamente tiene sus beneficios de beneficio para combatir el cáncer, etcétera, ¿verdad? Y entonces, en general, los beneficios del café para el ser humano son mucho mayores que los que no lo son. Por supuesto que el café, como todo producto, como cualquier cosa en la vida, hay que hacerlo con moderación, ¿verdad? Y sobre todo conocer su propia moderación, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo me tomo una tacita de café al día y con eso es suficiente, o habemos los que requerimos de un poquito más, ¿verdad? Pero en general no es un café que va a generar un trastorno a la salud grave o así, para nada. Más bien son efectos muy, muy positivos. Ok. Y los cafés descafeinados, tal vez de manera breve, ¿cómo se hace un café descafeinado? Bueno, hay diferentes formas para extraer la cafeína del grano, ¿verdad? Porque todavía no hay una planta de café que no produzca café con cafeína, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, digamos, uno de ellos sería con químicos, ¿verdad? Agregar algunos químicos al café, a los granos de café. Eso siempre se hace antes del tostado. Cuando le llamamos café verde. Entonces, se le extrae la cafeína con algunos químicos. El problema es que va a dañar el grano. O sea, lo va a afectar mucho. No solo va a extraer la cafeína, sino también algunas otras sustancias, algunas otras propiedades que tiene. Entonces, a la hora ya de que este café se tuesta y se prepara, la calidad de ese café va a ser muy, muy baja. Si no es de taza de excelencia. Sí, no, va a ser un café que en realidad, pues, el que lo toma, ¿verdad? Es básicamente porque no puede consumir cafeína, pero quiere tomarse una taza de café. Pero también hay otros métodos en los cuales se extrae la cafeína del grano, pero el grano casi no sufre. Entonces se mantienen casi intactas las características del grano. Entonces, por ejemplo, uno de estos es un proceso que se llama proceso europeo, con vapor de agua. Básicamente, pues el grano de café se coloca en unas piletas, en unos recipientes en donde con el agua a alta temperatura, con vapor y algunas sustancias que le coloquen que no son químicas, pues se le pueden extraer, o sea, que atraen la cafeína. De esa forma se le pueden remover la cafeína, pero no afectar la calidad del grano. De hecho, ese es el que se utiliza en café Brit. Ese proceso, bueno, anteriormente se hacía en Europa, en Hamburgo, en Alemania. Entonces teníamos que mandar allá el café sin tostar. Allá se hace el proceso, ¿verdad? ¿De quién considera usted que es la cafeína que se le extrae al grano? ¿De qué? La cafeína, bueno, la cafeína es un producto que tiene mucha utilidad. Y es un producto muy, muy caro también, la cafeína. Entonces, después del proceso de extracción de la cafeína, ¿de quién considera usted que es esa cafeína que se extrajo? ¿Para dónde va? No, la propiedad de esa cafeína, ¿de quién es?
No sé. Bueno, vea, hay un detalle. Esa cafeína se extrae del grano, Ajá. pero nosotros estamos pagándole a esa empresa por el proceso, Ajá. ¿verdad? Entonces, como la cafeína venía de nuestro grano, esa cafeína nos pertenece también. Ah, ok. Claro, nosotros no la ocupamos, entonces la cafeína se le queda a ellos y ellos la venden y eso ok. paga parte del proceso. Bueno, Sí. claro, ahí sí. Porque te también es un entiendo. proceso que es caro. Sí. Y bueno, y también enviarlo y todo eso. Pero decías antes, ahora se hace aquí. No, todavía no se hace aquí. todavía Ahorita no. se hace en México. Ah, Sí, en ok. México ya hay una empresa que hace el mismo proceso, entonces obviamente es más barato y más práctico de hacerlo en México. Ujú. El detalle es que, por ejemplo, digamos, todo lo que es el proceso, todo lo que es la maquinaria, poner esa planta en Costa Rica es muy caro. Ujú. Y la cantidad de café descafeinado, al menos que nosotros vendemos, no es, o sea, tener Sí, no justifica. no justifica exactamente la inversión Claro. para la cantidad que se vende. Entonces, todavía tenemos que hacerlo con un tercero, Ok. ¿verdad? Ahora bien, de esta forma nos garantizamos, ¿verdad? Que el café, pues obviamente tenga sus características y pues se pueda tomar y pues siempre garantizar que es una taza de café. Inclusive, y yo lo he hecho con algunas personas. Yo he preparado café regular y café descafeinado y le he dado a probar a alguien y no puede detectar cuál es la taza que no tiene cafeína. Ok. ¿Verdad? Tal vez alguien ya con un paladar muy entrenado, tal vez sí, pero Sí. el consumidor general no lo detecta. Ok. Me queda un tema ahí que quisiera que cubriéramos, pero creo que nos va a dar chance y es el torrefacto. Nada más así, de manera simple. ¿Costa Rica tiene alguna ley que permita el uso de azúcar en cafés molidos a la hora de hacer el tueste? Sí lo hay. Y esta ley dice que, ley o norma, es que no puede ser más de un 10%. No puede ser más de un Ajá, 10%. sí. Básicamente el café torrefacto es que en el proceso del tostado son cafés de baja calidad. Ujú. Entonces durante el proceso del tostado se le agrega azúcar para que ese azúcar se caramelice, ¿verdad? Genere obviamente un poco de volumen, pero también esconda un poco los malos sabores que ese café tiene porque no es de buena calidad. A la hora de molerlo todo se muele y ahí va. Por eso es que ese café se pone en agua y hay una separación del azúcar y el café. Y hay gente a la que el café le cae mal a nivel digestivo. Me hablabas ahora de que les ayuda, pero hay gente que si yo no puedo tomar café porque me agarra acidez. ¿Tiene eso relación con ser parte del azúcar esa que se les pone? De hecho, muchas veces cuando un café tal vez le genera un malestar estomacal a la persona o así, es muy posible que sea porque está tomando un café de muy mala calidad. Y se pasa a un café que sea sin torrefacto y probablemente y es posible que solucione. sí, ¿verdad? Sí. Ahora, Ok. igualmente, claro, si es una persona de un sistema digestivo muy delicado, pues Sí. tal vez no, ¿verdad? Sí, Pero sí. muchas veces los problemas estomacales en las personas a la hora de tomar café no es por ser el café en sí, sino es tal vez porque es un café torrefacto o un café de mala calidad, Ok. en donde pues le genera esa consecuencia. Ok, bueno, no. Apasionante este tema. En lo personal es algo que a mí me gusta, al igual que el vino. Muchísimas gracias por Con mucho gusto. acompañarnos y darnos esta cátedra sobre el tema del café. Amigos, ya lo saben, estamos presentes en YouTube, Bienestar al Descubierto, también en las plataformas de podcast. Si conoce a alguien que le gusta el café y quisiera aprender un poquito más sobre este tema, bueno, gracias a Alex por estar hoy con nosotros y tal vez usted quiera compartirle la información. Muchísimas gracias y Alex, de verdad, súper agradecido por ayudarnos. Nos vemos en el próximo episodio.